¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda el pastor José Vidal del programa Entre Siervos, agradecido con Dios por el privilegio que tengo de poder llegar hasta ustedes con este material. Agradecer a Vida y Fe TV por la producción del material y por hacer posible pues estos temas que sin duda alguna van a ser de bendición. Queremos pedirle que se suscriba al canal, que le dé like y que comparta con la mayor cantidad de personas que pueda este material que sin duda alguna les va a bendecir. Estamos abordando una temática que le hemos titulado Verdades Bíblicas y Realidades Incómodas del Cristianismo Contemporáneo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que le he titulado Crisis de la Fe en tiempos de maldad. Crisis de la Fe en tiempos de maldad. Y quiero pedirle pues que pongamos mucha atención y que analicemos, perdone si en algún momento se va a sentir aludido. No es la intención, pero el propósito de estos temas es eso, abordar las verdades bíblicas, pero también esas realidades incómodas del cristianismo contemporáneo, de lo que estamos viviendo hoy en la obra de Dios, con el Evangelio y con todo lo que hacemos para el Señor. Bien, quiero ir a un pasaje de la Biblia muy importante, un pasaje que Jesús dio cuando habló acerca de los tiempos del fin a sus discípulos. Podemos decir que es una profecía dada por Jesús a los discípulos de lo que se vería en este último tiempo. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 12. Dice la Escritura: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremenda palabra, tremenda profecía dada por el Señor. De alguna manera somos privilegiados de estar viviendo estos últimos tiempos y ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo obsesionado con la seguridad externa, ¿sí? Ponemos alarma a nuestros vehículos, alarma en nuestras casas, alarmas en los negocios, le ponemos candados a las puertas porque estamos obsesionados con la seguridad externa. Sin embargo, amados hermanos, Jesús nos advierte en el sermón escatológico que el mayor ataque en los últimos días será contra nuestro mundo interior. Cuidamos tanto lo exterior, pero el ataque más fuerte que viene está en nuestro interior. Y debemos de tener cuidado con esto, porque fue una palabra dada por el Señor hace mucho tiempo que hoy por hoy ya la estamos viviendo. El texto base nos muestra una alarmante reacción en cadena donde la apostasía, sin duda alguna, la traición y la maldad terminan por congelar lo más valioso que tiene un cristiano, su capacidad de amar. Hermano amado, esto nos lo dejó el Señor. El amor de Dios está en nosotros. Somos los responsables de transmitir ese amor de Cristo a las personas, predicando el Evangelio a través de nuestro testimonio, a través de enseñar y reflejar y vivir la palabra de Dios. Pero esto es tremendo, porque la traición y la maldad terminarán congelando lo más valioso que tenemos, esa capacidad de mostrar el amor de Dios en nosotros. Así que vamos a abordar este tema de la crisis de la fe en tiempos de maldad, porque la fe está en crisis, hermanos amados. Hoy en día, lo que Jesús dijo se está cumpliendo. Habrán guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrán hambrunas, se oirán de terremotos, se oirá de todo, lo estamos viviendo. Así que hoy por hoy hay una crisis en la fe en este último tiempo, porque la maldad está desatada.
Lo primero que quiero que abordemos es la crisis de las relaciones, tropiezo y traición. Esto va a ser común verlo en este tiempo, hermanos amados. Tenemos que entender la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura y comprender lo que vamos a vivir en este tiempo para no frustrarnos y para permanecer firmes en la palabra del Señor. El texto dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Es una palabra dada por Jesús que se está cumpliendo. La palabra tropezar viene del griego escandalizo, que refiere a quedarse atrapado o abandonar la fe debido a las ofensas. Entonces, eso de tropezar ya lo estamos viendo. Hoy en día, los cristianos se han vuelto tan sensibles y tan incapaces de tolerar el desprecio, la prueba, incluso la ofensa, que una mala mirada o una distracción porque alguien no lo saludó es suficiente para que empiece a hablar de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo, y se van yendo diciendo que ahí no hay amor, ahí no hablan, ahí... ¿Por qué? Porque se está enfriando el amor. Esto es tremendo. Entonces, lo primero es esa crisis en las relaciones. En los momentos de prueba, muchos que dicen ser creyentes flaquearán porque la fe no estaba firme ni cimentada en la roca que es Cristo. Es peligroso el tiempo que vivimos, porque las iglesias están llenas de gente el día domingo, pero no entre semana. No entre semana. Las iglesias grandes, las iglesias que han tenido esos crecimientos impresionantes, hoy en día se les conoce como mega iglesias, lo único que vemos ahí el día domingo está lleno, pero entre semana no, pero tampoco pareciera importar si entre semana no llega la gente. Es tremendo, porque no hay un amor genuino, sino un acercamiento a la fe por un interés personal. O venimos a la fe porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos encontró, porque sentimos el llamado de Dios, o venimos a la fe por un interés personal, por un interés familiar. Porque tristemente muchas veces no es que alguien de verdad ame a Dios, sino que hay un interés. Yo vine a la iglesia, yo me acerqué a la fe porque estoy enfermo y sé que Dios me puede sanar. Pero si habláramos, si escudriñáramos adentro de nuestro corazón, verdaderamente estamos porque amamos al Señor o estamos ahí por el interés si Él me va a sanar. La pregunta es, ¿y si no me sana? ¿Lo voy a amar? Porque tal vez estoy en una crisis financiera y el Señor me proveerá. Porque a mí me dijeron, me enseñaron y me predicaron de que el Señor me va a proveer. Y cuando la lucha y cuando la prueba se prolonga por meses, por semanas, y no veo esa respuesta, sigo amándole. Porque estoy en una situación difícil, peor en los tiempos de inseguridad que vivimos. Mi familia está siendo amenazada. Me dijeron que nos iban a hacer daño. Y a mí me dijo el pastor que el Señor me va a proteger. Pero yo estoy ahí no porque ame al Señor, no porque yo quiero que Él me proteja y proteja a mi familia. O el evangelio de la prosperidad, donde tú eres un hijo del rey y tú no mereces manejar un carrito viejo. Tienes que tener un carro de agencia. ¿No tienes fe? ¿Qué tan grande es tu Dios? Tú no puedes tener esa casa, tú tienes que tener una mansión. Tú no tienes que creerle a Dios por un negocio, tú tienes que creerle por una empresa, no por una, por dos empresas. Porque ese es el evangelio de la prosperidad. Donde provoca que no es la gente que le sirve a Dios, sino Dios es el que le sirve a la gente.
Y entonces cuando no hay un amor genuino, lo que hay es un acercamiento a la fe por un interés personal o familiar. Jesús advierte que la presión externa causará divisiones internas. Esa presión externa va a definir cómo estás en tu interior, en tu espíritu, en lo espiritual con Dios. Que no importa lo que esté pasando, tu amor por Dios permanece firme o se divide tu corazón y empiezas a desconfiar en el Señor. La desconfianza sustituirá la hermandad. No importa si somos hermanos en Cristo, no obtuve lo que quise, que se quede la fe tirada. Hoy en día se ha vuelto normal ver cómo la traición entre la misma familia ocurre como algo normal. Los hermanos carnales, los hermanos de la sangre, ya no confían en sus hermanos de sangre, a pesar que crecieron juntos, a pesar que vivieron muchas cosas bonitas juntos de niños, de adolescentes, pero ha habido traición aún entre la familia. Hay envidia, incluso odio entre la misma familia de sangre. Hay hermanos que no se hablan, que están peleando por una herencia, por algo material. Pareciera que no van a morir, como que van a vivir eternamente en esa casa o ese terreno, lo es todo. Vale más un terreno que el amor entre hermanos. No digamos dentro de los liderazgos en las iglesias, donde la fe y la palabra es predicada semana tras semana, pero sin embargo hay traición. Qué triste es cuando el liderazgo no puede confiar en el mismo liderazgo. Qué triste es cuando el pastor no puede confiar en sus líderes alrededor, porque la traición está latente. No solo esa clase de traición. De verdad, hermanos, ¿será que necesitamos una butaca reclinable para que podamos escuchar la palabra de Dios o servirle a Dios? ¿Será necesario? Porque cuando yo, que soy misionero y me toca ir a lugares donde hay comunismo, socialismo, y ver cómo se esconden para predicar la palabra de Dios, donde no tienen lo que tenemos, no tienen el sonido, no tienen la comodidad, no tienen los medios, no tienen la economía para que estén cómodos allí, pero aman a Dios en medio de toda situación difícil. La migración de cristianos buscando su propia comodidad en otras iglesias, no importando los vínculos que los unieron por años con el liderazgo de esa iglesia, eso es traición. Llámelo como usted quiera, o usted no puede estar de acuerdo conmigo, está en todo su derecho, pero lo es. Lo es. Y esto solo lo sabe el pastor que ha invertido tiempo, que ha invertido recursos, que ha invertido amor por una familia. Y cuando uno ve que se van solo para sentarse en una bonita silla, o porque hay luces espectaculares, o porque hay esto, hermanos amados, esa es traición. Un líder que ha amado y que se ha dedicado a esa familia se siente traicionado, porque esa familia se fue no importando el tiempo invertido por ellos, no importando esos momentos especiales, no importando que esa pareja no podía tener bebés. El pastor oró, estuvieron clamando a Dios, de repente salió embarazada, nació el bebé, presentaron al niño, lo vieron correr, ya el niño creció, se hizo un adolescente y ahora nos vamos buscando la comodidad, no importando esos momentos especiales, no importando esos momentos de crisis, cuando hubo luto, cuando hubo tristeza, cuando hubo fracaso, cuando había llanto, cuando había que visitar, cuando había que estar ahí llorando a la par de esa familia, pero sin embargo nos vamos, la migración de familias, lo hablábamos en otro episodio de estos, o las iglesias están llenas porque le han arrebatado cientos de almas al Señor, o las iglesias grandes se llenan porque un montón de cristianos ha dejado su iglesia
para estar cómodo. Eso también es traición. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso ya lo estamos viviendo. Eso ya lo estamos viviendo, hermanos amados. Esa crisis de relaciones, el tropiezo y la traición lo estamos viviendo ya en este tiempo. ¿Y qué de hablar de familias confrontadas dentro de las mismas iglesias donde se predica y se enseña que debemos mostrar el amor de Dios? Donde familias que porque fueron los fundadores de la iglesia, que porque otra familia está trabajando fuerte, ellos no, y están confrontados siendo los líderes de la iglesia, siendo de mal ejemplo en las iglesias. Sí, confrontación, iglesias que se dividen por intereses netamente económicos y materiales. Esas confrontaciones en la misma iglesia, eso se está viviendo. Cuando el egoísmo domina, las personas están dispuestas a entregar a otros con tal de salvarse a sí mismos. Esto es una realidad que no se puede negar. No se puede negar. Debemos estar conscientes de que hay una crisis en las relaciones y debemos estar atentos para no ser parte de esto. Lo segundo, la crisis de la verdad. Hablamos de un engaño sutil, hermanos. Dice la palabra, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Escucha eso, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la estrategia del enemigo. Hermanos amados, la traición y el odio no ocurren en el vacío. Son alimentados por mentiras. Los falsos profetas no siempre aparecen con un aspecto monstruoso, no, sino con mensajes atractivos que diluyen la palabra de Dios para agradar el oído humano. Hay cantidad hoy de predicadores que ya no predican, entretienen. Hay cantidad de pastores con una gran elocuencia, ministrando grandes cantidades de personas, pero entretienen. Se ha perdido lo importante que es la palabra de Dios. El texto enfatiza que engañarán a muchos. El peligro no es solo para el mundo. El peligro no es solo para el mundo, sino para aquellos que descuidan el discernimiento espiritual y se dejan arrastrar por corrientes ideológicas y teologías falsas. Esto es tremendo. Donde ya no es importante Cristo, sino el pastor, el predicador, el líder de tal iglesia. No funciona así. Nosotros no somos el centro de atracción. Solo somos mensajeros con un mensaje. Esa es la realidad. Pero estamos viviendo tiempo donde ya no somos siervos, somos influencers. Ya no somos siervos, somos influencers en las redes sociales. Somos influencers donde quiera que vayamos. No es así. El lugar lo debe tener Cristo, no nosotros. Primera de Timoteo capítulo 4,
Versículo 1 dice, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano. Cuando, hermano, se descuida el discernimiento espiritual, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Resulta que el que predica la palabra de Dios fiel, tal cual es un anticuado. Porque no te dicen el campeón que llevas en ti. Porque no te dicen el gran hombre que eres tú. No. No eres grande. No eres grande. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No hay control. No hay temor de Dios. No hay conocimiento de la verdad bíblica. ¿Saben qué tiempo estamos viviendo? El tiempo donde el capricho de predicar se ha metido en muchos, siguiendo estereotipos de otros que predican así. Y van sin tener un llamado, sin comprender la responsabilidad que es entregar un mensaje de la palabra de Dios. Y cuando muchos son confrontados, porque sé que hay líderes que confrontan a esta clase de pseudo predicadores que quieren levantarse para predicar, que dicen que tienen un gran llamado para ir por las almas a las calles, pero son de mal testimonio en su iglesia, son de mal testimonio en su congregación, viven vidas desordenadas en sus casas, y cuando el pastor los confronta y les dice que deben de prepararse más, que deben esperar un tiempo más, que deben orar para ver si el Señor los está enviando. Una de las grandes excusas es, ni modo que el Señor me tiene que enviar para ir a predicar a un parque. Sí, si no estás preparado, tienes que esperar el llamado de Dios. Si tienes el llamado en su momento, Dios va a abrir la puerta. Y por eso vemos un montón de esos predicadores pidiendo dinero en los buses. Piden un mensaje y dicen, ay hermano, ¿será que pueden colaborar conmigo? Porque la bocina y el micrófono lo debo. Andan mendigando dinero en las calles, pidiendo dinero en las calles. Y luego la gente critica que hacen negocio con el evangelio, pero no fueron llamados. Pero no hay control. Ese capricho de predicar. Y cuando son confrontados y no lo logran en la iglesia, lo hacen fuera de la cobertura pastoral. Vemos gente en los parques, en los mercados, predicando y a veces irresponsablemente la palabra de Dios. Hay predicadores que lo único que se dedican es a criticar a los pastores, a criticar las iglesias. Hay gran cantidad de pseudo predicadores diciendo en las calles, dice el Señor. Tocando puertas de negocios diciendo, dice el Señor. Llegando a la puerta de las casas tocando, fíjese que el Señor me envió y dice que usted va a morir dentro de 3 días si usted no se arrepiente y se entrega a Cristo. ¿De verdad sí creen que se tiene que entregar a Cristo? Y la gente se entrega a Cristo porque Él dijo que me voy a morir. ¿De verdad cree que eso es el nuevo nacimiento? Diciendo, dice el Señor cuando el Señor no ha dicho nada. ¿Cuántos hay que se acercan y dicen, es que yo siento en el corazón decirle esto? Siento que en el corazón decirle esto, siento que viene de Dios. La Biblia enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que no podemos confiar en sentimientos, en emociones, no. Y por supuesto que hay buenos predicadores, hombres que Dios ha llamado, hombres y mujeres que Dios ha llamado para hacer bien las cosas, para predicar lo que debe predicar. Hay buenos predicadores. Me ha tocado ver en los parques a buenos predicadores con un mensaje netamente bíblico, cristocéntrico y que viene de Dios. Predicadores responsables. Claro que los hay, pero hay gran cantidad de personas repartiendo profecías a diestra y siniestra. Esta es una realidad incómoda, ¿cierto?
pero es real. Hay gente que no mide, solo dicen, dice el Señor, y el Señor no ha hecho nada. Hay iglesias donde semana tras semana reciben una profecía diferente. Y está tan cegado y tan entenebrecido el espíritu de las personas que nadie analiza si la profecía que recibieron ya se cumplió. Porque la Biblia enseña que si alguien viene con una palabra del Señor y esa palabra no se cumple, es un charlatán, es un falso profeta. Lo que la Biblia enseña que si alguien dice una palabra de parte del Señor, se debe cumplir. Se debe cumplir. Y hoy hay gente coleccionando profecías en las iglesias y nadie tiene el discernimiento espiritual para analizar cuántas profecías ha recibido y si se cumplieron o no se cumplieron. Qué tremendo. Entonces, hay una crisis. Y la crisis es la crisis de la verdad, de un engaño sutil. Y lo tercero que quiero abordar es la crisis del carácter, el termómetro del amor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire qué tremendo. O sea, que si la maldad se multiplica, el amor de muchos se va a enfriar, pero no de todos. La pregunta es, si usted está en el grupo de los muchos que su amor se está enfriando. Ese es el peligro, porque estamos viviendo tiempos donde la maldad se está multiplicando. O sea que hay una crisis en dejar de amar, en enfriarnos en lo que Dios ha puesto en nosotros. La palabra maldad aquí es anomia, que significa vivir sin ley o con desprecio absoluto a los mandamientos de Dios. La maldad es eso, es vivir sin ley. La consecuencia directa es estar expuesto en un entorno lleno de maldad e injusticia. Es que el corazón levanta muros para no ser lastimado, volviéndose desconfiado e indiferente. ¿Qué es lo que rige hoy? Nos hemos vuelto desconfiados e indiferentes. Hoy hay un montón de gente, cuando uno va entrando a la ciudad, uno va encontrando, no me ayuda porque mire que no puedo caminar. Uno ya no confía si esa persona de verdad no puede caminar o solo está fingiendo. Porque hay también un montón de gente viendo cómo se aprovecha. Usted se para en un semáforo, ahí está la gente pidiendo dinero. Usted va hay gente con necesidad, pero nos hemos vuelto desconfiados porque la maldad se ha multiplicado. Entonces uno levanta muros para no ser lastimado. Cuando ya se ha sido lastimado, cuando ya se ha sido traicionado, cuesta confiar. Estamos viviendo en esos tiempos de maldad y tenemos ese riesgo. El resultado es un amor que se congela. Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Cuál va a ser el resultado? Un amor que se va a congelar. Jesús no dice que el amor desaparecerá por completo, sino que se enfriará. Se enfriará. Del griego psicho, que significa soplar aire frío hasta extinguir el calor. Es poco a poco que tu amor se va enfriando. Es poco a poco que tu amor va dejando de arder en tu corazón. Esto describe a un cristiano que sigue asistiendo a la iglesia de forma rutinaria, pero cuyo corazón ya no siente compasión por el prójimo ni pasión por Dios. Es peligroso. ¿Y sabe algo? Ya lo está viviendo la iglesia. Es muy difícil
que un creyente se levante en la mañana y en su oración esté pensando en los 5 o 6 hermanos que están pasando una gran crisis. Es muy difícil. Porque es más importante el yo y el mí. Que yo esté bien y mi familia esté bien. Es más importante que mis planes se cumplan, que mis objetivos los lleve a cabo. No importa lo que está pasando alrededor. Aunque estemos en la iglesia. Y hay algo tremendo acá, que el amor de muchos se enfriará. Porque cuando habla de amor de muchos se enfriará, se refiere a un amor ágape, al amor incondicional. Cuando uno va a 1 Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, muchos lo usan para cuando hay bodas, cuando una pareja de enamorados, o que pasa el día del cariño, hasta se mandan un par de versículos de eso. Pero no está hablando de eso. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Está hablando del creyente que tiene el amor de Dios. Porque el que tiene el amor de Dios, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Porque tiene un amor incondicional, el amor incondicional de Dios. Ese mora en nosotros. Nosotros podemos amar a nuestros hermanos no esperando que nos den nada. No esperando recibir nada de ellos, sino sencillamente porque debemos amarlos, porque necesitan a través de nosotros sentir el amor de Dios. Entonces dice que este amor se va a enfriar. Y ya lo vemos. Estamos hablando de amar a Dios incondicionalmente. Lo que hablábamos a un principio. O tú lo amas porque estás interesado que te sane, que te provee en la crisis económica, que te protege en la situación de inseguridad que tienes. O lo amas porque Él es Dios. O lo amas porque Jesús te salvó de una condenación eterna. ¿Por qué lo amas? Si tú lo amas con estas condiciones, tú no le amas con el amor ágape que Él te permite que esté en tu corazón. Entonces, hablamos de amar a Dios incondicionalmente, que eso se va a enfriar. Hablamos de amar su obra incondicionalmente. Sí, hermanos. Yo soy misionero. Y cuando vamos a las naciones, nosotros siempre decimos que hay 3 maneras de hacer misiones. Orando, dando y yendo. Muchos critican a los que van. Dicen, andan paseando, creen que a pasear va. Pero no dan ni oran. Cuando yo amo la obra del Señor, yo doy incondicionalmente. Yo doy incondicionalmente para una obra del Señor. Yo no estoy esperando si el Señor me lo va a dar, me lo va a multiplicar, como algunos enseñan, ¿va? Porque el hombre como siembra eso cosechará. Hermano, dé para que el Señor le multiplique. No, usted dé, porque usted debe amar la obra incondicionalmente. Usted debe amar su palabra incondicionalmente. No importa porque hoy está de moda. Como el apóstol lo dijo, así es. Sí, pero la Biblia enseña, sí, pero mi apóstol lo dijo. ¿Cómo así? No hay un hombre sobre esta tierra que pueda estar sobre la palabra de Dios. Si alguien está sobre la palabra de Dios y establece una doctrina que la Biblia no enseña solo porque es apóstol, perdóneme, él no es apóstol. Huya por su vida, que no lo es. Y deje estar idolatrando un hombre. Deje estar idolatrando un hombre. Usted tiene la palabra más segura, la palabra de Dios. Esa es. Nadie está sobre la palabra de Dios. Entonces debe amar su palabra incondicionalmente. Debe amar a su iglesia incondicionalmente. Usted no puede ir
y estar odiando a alguien en la iglesia, porque usted no ama a la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Al momento que usted no ama a la iglesia, usted no ama a Cristo porque es su cuerpo. ¿Cuántos hay que hablan mal de la iglesia, que andan criticando a la iglesia? Estuvieron en la iglesia y se van hablando de la iglesia. Está mal porque no ama a la iglesia del Señor, porque es el cuerpo de Cristo. No lo ama, porque si lo amara no hablara mal de esa iglesia. Ya se fue, deje de estar hablando del pastor, deje de estar hablando del liderazgo, deje de estar hablando de la iglesia. Ya se fue, ya se fue. Se fue por inmaduro. Me va a criticar por eso, hágalo, está en todo su derecho. Pero se fue por inmaduro. Se fue por poco espiritual, por carnal. Porque el rochoy es más fuerte que lo espiritual. Entonces dice que el amor de muchos se enfriará. Y habla del amor ágape. Todo esto se está enfriando. Estamos en riesgo. El riesgo del carácter. El riesgo de amar. De dejar de amar. Ya está pasando. Le tengo información. Ya está pasando. Cuidémoslo, hermano. En Apocalipsis 2:4, el Señor le escribe a la iglesia y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia tenía actividades, estaba bien ocupada en la obra, bien ocupada en la iglesia, pero no hacían las cosas por amor, hacían las cosas por compromiso, hacían las cosas porque se tenían que hacer, porque se habían acostumbrado a hacerlas, no porque lo amaban. Se estaba apagando su amor. ¿Cómo está su amor por Dios? ¿Cómo está su amor por la obra del Señor? ¿Cómo está su amor por la iglesia del Señor? ¿Cómo está su amor por la palabra del Señor? ¿Sigue ardiendo o se está apagando? Tengamos cuidado con esto. Pero estas son verdades bíblicas y realidades incómodas de la iglesia contemporánea. Así que yo me despido diciéndoles: busca al Señor mientras puede ser hallado, dice la palabra. Si muchas veces te han predicado el Evangelio y no has hecho caso, te invito a que no pierdas tu tiempo. Estamos viviendo el último momento. Cristo viene por su iglesia de un momento a otro. Todo el contorno a nuestro alrededor es como un rompecabezas que se está armando a cabalidad y la palabra se está cumpliendo. Que no te sorprenda la muerte, porque estás en riesgo. Si usted se ha apagado, reconcíliese con el Señor y vuelva a amarle como el Señor anhela que amemos. Dios les bendiga, suscríbase al canal, dele like, comparta con todas las personas que pueda este material. Si ha sido bendición, nos vemos en el próximo episodio. ¿Sí? Soy el pastor José Vidal de Entre Siervos. Dios les bendiga.